Muy bien. ¿Todo ven ahora sí la presentación en grande? ¿Sí? Bien, perfecto. Yo la veo igual a Antonella, que está con la cámara prendida, que sí que sí. Gracias, Antonella, por prender la cámara. Bien, y también gracias a la aclaración de la transparencia. Yo tenía dos PowerPoint separados y Germán los colapsó en uno solo. Así que bueno, está. Pero era sumamente importante lo que teníamos que dar ahora. 5 personas en sala de espera. Perfecto. Un montón. Estamos emitiendo. Bueno, a partir de la clase anterior comenzamos a ver lo que eran las operaciones preliminares. Recuerda la palabra preliminar al análisis en sí, lo que se ejecuta en el laboratorio. No entramos mucho en detalle en todo el tema de lo que es la planificación analítica, todo el tema de eso que es sumamente importante, ver el problema, plantearse, porque bueno, eso va a ser para cada situación en particular, va a ser así. Esperen que sigo emitiendo gente. Pero bueno, comenzamos con el tema de cómo es de... Le pido después si pueden silenciar sus micrófonos. Y bueno, cuando necesiten preguntar o algo, hablen nomás o levanten la manito ahí. Que ahora que estoy en función pantalla completa no puedo silenciarlos. Bueno, retomando para la gente que recién entró, recién habíamos comenzado en realidad. Y dijimos, bueno, que a partir de la clase anterior habíamos comenzado con lo que son operaciones preliminares y definir preliminar al análisis en sí. Y bueno, vimos las diferentes etapas que llevan las operaciones preliminares hasta llegar al ensayo que vamos a ejecutar en el laboratorio. Y bueno, y todo comienza con la obtención de la muestra, o sea, con el muestreo. Algunas veces el muestreo puede estar a cargo del laboratorio o del lugar de trabajo donde uno justamente ejerce su profesión, pero muchas veces en realidad es el propio cliente que es el que trae la muestra. Y es muy típico de poner en los informes, ¿no?, que uno emite después en el laboratorio, bueno, que la muestra se analizó tal cual llegó y los errores de muestreo y eso es adjudicable al cliente. Bien. Después hay servicios de muestreo y eso es diferente. Entonces, bueno, sí, en el laboratorio uno puede puede ofrecer el servicio de muestreo, bueno, y ahí sí, si uno ofrece el servicio de muestreo es responsable del muestreo. Le hago esta aclaración porque es sumamente importante con todo este tema de la calidad, porque la norma 17.025, la que acredita los métodos de ensayo de laboratorios y de calibraciones o lo que fuese, la nueva versión uno puede acreditar solamente el muestreo, bien, o podés acreditar el muestreo y el análisis. Entonces entra en juego también que es sumamente importante el tema del muestreo hasta que uno lo puede acreditar, separar de alguna manera de cómo es del análisis en sí. Entonces, bueno, y estuvimos hablando en la clase anterior de la importancia del muestreo, ya lo recontra machacamos al tema de que el objetivo del muestreo en sí es obtener una foto de lo que vamos a estudiar. Lo que yo le decía es el mini-me de la porción de lo que vamos a estudiar. Y la frase célebre es que la muestra sea representativa. Bien, representativa en el tema de heterogeneidad o homogeneidad que tenga esa muestra. Y estuvimos hablando, bueno, de que, bueno, la importancia del muestreo se centraba en obtener esa muestra representativa, y estuvimos hablando, bueno, de las diferentes nomenclaturas, que bueno, uno toma una muestra, estuvimos hablando del lote, los incrementos muestrales, y estuvimos diciendo también que esos incrementos muestrales, o sea, la toma de muestra que yo voy a realizar, o sea, la cantidad de muestra que voy a tomar en cada incremento muestral y la cantidad de incrementos muestrales que uno va a realizar, principalmente va a depender de esa heterogeneidad de la muestra. Y dijimos que hay que pensarlo de forma intuitiva. Cuanto más heterogénea sea la cosa, más veces voy a tener que tomar de esa muestra para tratar de hacer una réplica de eso. Bien, entonces, bueno, la cantidad de incrementos muestrales y la masa total a tomar va a depender justamente de la heterogeneidad. Cuanto más heterogéneo, más grande va a ser el muestreo que voy
a realizar. ¿Bien? Para que sea representativa. Obviamente que también después dependía de las aplicaciones, para qué la vamos a utilizar, de la cantidad mínima de muestra que uno va a obtener, o si no, también estuvimos hablando, bueno, no es lo mismo una muestra en el espacio que en el tiempo. Uno puede tomar diferentes muestras en el espacio físico, por decirlo de alguna manera, tengo 10 bolsas y tomo 5 bolsas, o en el tiempo que durante la producción, cada una hora tomo una muestra de esa producción. ¿Bien? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que el muestreo se separa en espacio y en tiempo, y también estuvimos hablando que, bueno, que el muestreo tiene que ser lo más aleatorio posible, bien, en el sentido, bueno, que no tiene que depender justamente de una persona y que se sesgue. Se dice que, bueno, que uno cuando tiene tendencias a tomar de solo un lugar está sesgando en realidad el muestreo. Siempre y cuando uno no vea alteraciones o no vea algo que le haga tomar la decisión de tomar de un lugar en particular, como estuvimos hablando, bueno, un campo y hay una parte pelada, o un campo con una inclinación, o diferentes bolsas, si hay una bolsa que está toda media, en malas condiciones, ese tipo de cosas, bueno, ahí uno va a tomar la muestra específica de ahí. Una cosa importante también que para aclarar de terminología en lo que es muestreo y toma de muestra. El muestreo es todo el proceso en sí, la elaboración del procedimiento de muestreo, la verificación de los equipos de antes de ir a muestrear, utilizar los equipos que sean adecuados. Entra ahí también todo el tema bueno, de cuántas muestras voy a tomar, de qué lugares, cómo voy a reducir el tamaño de esa muestra. Y la toma de muestra, la definición de toma de muestra, es el momento que yo tomo la muestra. O sea, cuando meto el calador, meto la pala, o meto la bolsita o el frasquito abajo de la canilla, bueno, eso es la toma de muestra. Y el muestreo es todo el plan. Esto es como más macro el tema del muestreo. Estuvimos hablando, bueno, una vez que uno toma esa muestra y genera incrementos muestrales, o sea, que obtiene esa muestra bruta, para llegar a lo que se llama la muestra de ensayo, tiene que efectuarse una reducción. Una reducción en el tamaño de la muestra, o sea, pasar de kilos a lo que yo le decía, a 5 gramos, de repente lo que vamos a analizar en una muestra, y una reducción en el tamaño de la partícula. Bien, entonces sufre dos tipos de reducciones. Hoy, en el teórico de hoy, vamos a ver, si nos da tiempo, algo de elementos que hacen la reducción del tamaño de la partícula y también el tamaño de la muestra en sí. No vamos a profundizar en ellos, antes profundizábamos mucho más, pero el tema es que, bueno, va a depender de cada aplicación que uno le dé. Pero el concepto principal de muestreo: uno obtiene una muestra representativa, obtiene una muestra bruta. Esa muestra bruta hay que bajarla a lo que se llama una muestra como es una submuestra, que es la muestra que llega al laboratorio. Supónganse si es un suelo, yo hablando de suelos, por decirlo de alguna manera, que uno toma, al laboratorio llega 1 o 2 kilos de muestra, y después está la muestra de ensayo, que son la cantidad de muestra que yo tomo para ejecutar el ensayo. Y en todo momento hay que reducir tamaño, el volumen de la muestra y el tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula obviamente hay que reducirlo para que sea homogénea esa muestra a la hora de realizar el análisis en sí. Y estuvimos hablando también del error total de la metodología. Que el error total de la metodología es el error, obviamente, cada vez que uno ejecuta el método, pero hay que sumarle el error del muestreo. Bien. Y hablamos que, o sea, el error total es la sumatoria del error del muestreo más el error de la ejecución del análisis en sí. El error de la ejecución del análisis en sí es lo que ustedes están acostumbrados a calcular, los intervalos de confianza, que repiten un análisis de forma independiente n cantidad de veces y calculan su intervalo de confianza o su desviación estándar, o como quieran expresar esa variación, ese error que uno puede llegar a tener. Y luego está el error de muestreo, que la forma de obtener error de muestreo es hacer varios muestreos y analizar la muestra, y ahí uno tiene el error total. Y estuvimos hablando que si el error del muestreo es 3 veces más grande que el error del análisis que uno ejecuta, no tiene mucho sentido andar ahondando o profundizando en disminuir el error de la metodología en sí, o utilizar una metodología que tenga menor error. ¿Por qué? Porque es en vano, porque si ya el muestreo ocasiona que el error sea 3 veces más grande de lo que uno puede controlar en el laboratorio, no tiene sentido tener la mejor metodología analítica, por decirlo así de alguna forma. Obviamente, todo lo que nosotros vamos a querer mejorar va a tener un costo de tiempo y económico. Bien,
Entonces la idea es esa, bueno, si el error es tan grande, ¿por qué yo voy a andar como es gastando tiempo y recursos económicos en una mejor metodología para obtener un error más chico? Bien, entonces ese es el concepto general de muestreo. Pero bueno, esa muestra, como dijimos, hay que reducirle su tamaño y el tamaño de partícula, y también hay que transportarla y conservarla. Dijimos, bueno, obvio, está bueno, una vez que tomamos esa muestra, es sumamente importante de qué forma va a llegar al laboratorio, o sea, cómo voy a transportar esa muestra, y cómo la voy a almacenar esa muestra antes del ensayo y después del ensayo. También es importante siempre quedarse con un poco de muestra si hay que realizar un reanálisis por cualquier cosa que haya sucedido ahí en el medio. Bien, entonces, dice, el proceso analítico ya lo conocemos de memoria. Bien, algo que sumamos acá, que no estaban en las otras diagramas de flujo esto del proceso analítico, en realidad no es menor todo el tema de la disposición de los residuos en el laboratorio. Bien, el laboratorio genera residuos y algunas veces genera residuos que no lo podemos tirar a la basura, no lo podemos tirar por la pileta y nos van a controlar, y es sumamente importante el tema de la disposición de los residuos y todo lo que tengamos que hacer nosotros con ellos. Entonces, bueno, es importante saber, es un costo a tener en cuenta a la hora de realizar un análisis en el laboratorio. Bien, por ejemplo, para realizar el ensayo de DQO, está el método clásico que lleva plata, mercurio, sulfatos, lleva un montón de metales y de metales pesados, y también lleva medio ácido, que eso después no es muy amigable con el medio ambiente, y hoy en día hay métodos de DQO que, por ejemplo, en realidad utilizan cómo se oxida el permanganato a manganeso, y bueno, ven eso, y entonces un poco más amigable con el medio ambiente. Y se están utilizando esos tipos de métodos. ¿Por qué? Porque después en realidad va a ser más barato ese método a la hora de disponer los residuos. Y también hoy en día la química se está pasando a lo que se llama la química verde. Se está cambiando un poco el tema de los usos de los solventes más clásicos, esos solventes que tenían muchos cloruros, cloroformo, ese tipo de cuestiones, o bases como la piridina, se han cambiado los métodos para utilizar elementos que sean menos nocivos para el ambiente y menos nocivos obviamente para la salud. Y a lo último ya del teórico de analítica, si sobrevivimos a este año pandémico, vamos a ver un poco de automatización en química analítica, que uno de los fundamentos es disminuir justamente la cantidad de muestra y la cantidad de residuos que nos genera. Pero más allá de eso, dijimos, bueno, una vez que obtenemos esa muestra, bien, tenemos que llevarla al laboratorio y reducir su tamaño, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, un poquito esto de las operaciones preliminares. Muy rara vez una muestra se le hace un análisis directo a través de un instrumento y obtiene un resultado. Son pocos, o son muy pocos comparado con la cantidad de métodos que hay hoy en día. Bien, entonces, habitualmente estos métodos de análisis directo son métodos de screening, como para tener un primer pantallazo, presencia o ausencia, o para más o menos ir centrándonos, bueno, qué tipo de método nosotros tenemos que realizar. Bien, entonces dijimos, esas operaciones preliminares van a ser muy variadas y complejas, dependiendo de la muestra, de lo que queremos analizar, el nivel de concentración, el método que vamos a utilizar, y también van a depender ya obviamente del detector que vamos a utilizar. En operaciones preliminares entra en juego, dijimos, la obtención de la muestra, el transporte de la muestra, la reducción del tamaño de esa muestra y el tratamiento de la muestra, porque habitualmente la muestra, la mayor parte de los métodos analíticos, analiza soluciones acuosas o soluciones como es extraídas con algún solvente o algo por el estilo. Entonces hay un tratamiento de muestra, que es el próximo teórico que vamos a ver, que era el que hoy quería dar yo, salteándome todo esto. Bien, dijimos, las operaciones preliminares tienen un alto grado de participación humana, que es difícil de automatizar. Hoy en día obviamente que existen ya muestreadores automáticos para ciertas situaciones, más situaciones, ¿no?, que son
industriales en línea, bueno, eso es más fácil de hacer. Es lento, habitualmente es 70-90% del proceso analítico, ¿bien? Todo el tema de las operaciones preliminares, los que hacen métodos analíticos, que trabajan en laboratorios, la preparación de la muestra es lo que más lleva tiempo, y obviamente que si es algo que lleva más tiempo es una fuente potencial de errores. Entonces también hay que tener en cuenta eso, y bueno, y obviamente hay que tener, como hay que transformar esa muestra en algo medible, algo que sea para el instrumento fácil de medir, lleva justamente a operaciones preliminares que pueden ser para riesgos personales y medioambientales. Uno comienza a utilizar ácidos, hacer calentamientos, utilizar solventes o lo que fuese. Bueno, entonces las operaciones preliminares hay que tenerlas en cuenta. Bueno, esto se está poniendo solito, yo no estoy tocando nada, entonces bueno, la muestra, dijimos muestreo, hay que hacer el transporte, hay que hacer la reducción de tamaño de muestra, y bueno, y acá comienza todo el tema del triturado, tamizado, bien, y el cuarteo de la muestra. Ustedes ya conocen estos conceptos. El triturado es triturar. ¿Qué vamos a hacer con el objetivo de triturar? Es reducir el tamaño de partícula en sí. El tamizado es, de alguna manera, bueno, yo cuando hago el triturado, cuando reduzco ese tamaño de partícula de muestra, voy a tener diferentes tamaños de partícula, pero yo capaz que quiero alguno en especial, y bueno, utilizamos un tamiz, bien, un colador, por decirlo de alguna manera, para obtener el tamaño de partícula que uno quiere, y a su vez que ese tamaño de partícula sea homogéneo. Y luego está el cuarteo, que también lo habrán manejado, analítica 1, que el cuarteo es reducir el tamaño de la muestra en sí, o sea, tomar cuartos, un cuarto de la muestra justamente de la población original. Entonces, en reducción de tamaño, el triturado y el tamizado, el objetivo es disminuir el tamaño de partícula, y el cuarteo, el volumen de la muestra en sí. Bien, una vez que uno realiza lo que es el cuarteo, triturado o tamizado, también tiene que tener en cuenta, bueno, cómo uno va a conservar esa muestra. Es importante el tema de la humedad, lo vamos a ver más adelante en el curso, la determinación de humedad y cómo puede llegar a afectar, bueno, pero no es lo mismo expresar en base seca que en base húmeda, bien, y más en análisis donde la humedad, o sea, el agua, puede afectar el resultado analítico del ensayo en sí. Entonces, bueno, imagínense que si ustedes van a analizar sal de mesa, no es lo mismo que analizar sal de mesa sin secarla que traer la sal de mesa y dejarla abierta, y dependiendo, hoy escuché a Ramis en la radio diciendo que la semana que viene va a estar sumamente húmeda, entonces no es lo mismo analizar de repente la sal de mesa hoy, que va a estar divina, se la pone adentro de un salero, pues sale la sal ahí divina en la ensalada o en lo que lo pongan. La semana que viene van a querer sacar esa sal del salero, no van a poder porque va a quedar toda bebida en agua. Y obviamente, imagínense, si a nosotros nos pasa que no podemos poner la sal en una ensalada, obviamente va a afectar al resultado del análisis en sí. Y bueno, ahí es un tema a tener en cuenta, todo este tema de la conservación, y sobre todo con muestras donde se ve afectada por la humedad. Ahí podemos realizar medidas de masa o volumen, o sea, las tomas que vamos a hacer. Y acá empieza todo el tema del tratamiento de muestra en sí, que lo vamos a ver en el próximo teórico, que es el tema, el simple de disolución. Agarro una sal, la disuelvo en un solvente, o sea que tiro la sal, o también puede ser disoluciones o diluciones de líquido en líquido, eso no hay ningún problema. Después entra el tema de la disgregación, que lo vamos a ir viendo, que la disgregación, bueno, si le pongo agüita o le pongo un solvente y no se disuelve, bueno, le voy a tener que hacer algún ataque, ¿tá?, químico o físico, para que esa muestra se disuelva, se disgregue, ¿tá? Vamos a ver tratamientos con ácidos, vamos a ver también algunos otros tratamientos medios específicos. Y algo que uno dice, lo más difícil de disolver son cosas inorgánicas, no. La destrucción de la materia orgánica es sumamente importante, y la materia orgánica en realidad es una de las cosas más difíciles de tratar, aunque parezca simple, pero no. La materia orgánica es difícil de tratar y da mucha variabilidad. Bien, entonces vamos a separar los tratamientos muestra, bueno, disolución, disgregación, pensando en cosas inorgánicas, pero después nos vamos a centrar también en la destrucción de la materia orgánica. También existen lo que se llaman técnicas separativas. Bien, esas técnicas separativas me ayudan a mí a separar las interferencias de lo que yo quiero analizar, o separar cosas que quiero analizar. Bien, las técnicas separativas, a su vez de eliminarme lo que son las interferencias,
me pueden llegar a servir para realizar preconcentraciones y lo vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, ¿qué técnicas separativas se utilizan para preconcentrar la muestra? Y estamos pensando en muestras que están en niveles trazas, de tal manera que no son detectables con una toma directa en el instrumento, sino que, bueno, tengo que preconcentrar esa muestra, y para eso se utilizan técnicas separativas. Se separan, pero a su vez se preconcentran, ¿bien? Y bueno, y a lo último, recién ahí vamos a realizar la medida instrumental. O sea que a partir de la muestra tenemos que hacer toda una serie de operaciones, a la cual la vamos a llamar operaciones preliminares, y vean toda esta serie de operaciones que nosotros debemos hacer, es lo que estuvimos hablando. Cuanto más largo sea este camino y más complejo, más factores, ¿tá?, de error vamos a introducir y más hay que controlar esto por aquí. Bien, y habitualmente cuando uno dice, bueno, voy a realizar la validación del método analítico que estuvimos viendo todo eso, no es solamente validar la medida instrumental, sino uno tiene que validar todo esto que viene detrás, porque esto habitualmente es lo que tiene mayor variabilidad en todo el proceso analítico. Bien, causas y fuentes de error que uno puede encontrar en las operaciones preliminares, es fuente de muestreo, o sea, le puedo errar de lugar, le puedo errar a la hora que tengo que tomar esa muestra, le puedo errar en la identificación del envío, y yo les hablé en que me ha pasado que me envían 5 botellas con un marcador que supuestamente era permanente y después llegan las 5 botellas sin ninguna identificación. Eso es un error. En la conservación de la muestra, vamos a hablar justamente hoy de, bueno, que dependiendo de la muestra y del análisis que uno quiere realizar, se puede llegar a usar conservantes. Control de la temperatura, como sabrán, obviamente hay muestras que hay que mantener una temperatura controlada para luego esa muestra no se descomponga de alguna manera, no cambie su composición y uno la pueda analizar. Y luego también en la preparación de la muestra en sí, o sea, una vez que llega al laboratorio, en identificar la muestra, ¿tá? Parece como un error, porque es un error que pasa cuando uno llega, identifica mal la muestra, le pone el código que no es, cruza muestras, a esta le puso la 621 y era la 622. Puede uno, vamos a ver también que es importante el tipo de envase que se utiliza para la muestra, el embalaje nuevamente, si yo no pongo una etiqueta adecuada, la puedo perder y ese tipo de cuestiones. El almacenamiento de la muestra es fundamental, el tema del lugar, antes y después del análisis, pues yo le dije, puede llegar a haber un litigio o algo que tengamos que realizar un reanálisis. Ni que hablar el tema de errores personales, eso siempre va a estar, descuidos, mal entrenamiento del personal, y no son menores estos errores del tema personal, de que, bueno, el tema del descuido es fundamental, si bien puede suceder como todo, una vez cada tanto, si se reitera muchas veces, en realidad pasa a ser un problema muy grave en el laboratorio. Lo digo por experiencia propia. Yo soy medio descuidado, pero he trabajado con personas que son demasiado descuidados, que bueno, al fin y al cabo terminan siendo un problema para el laboratorio. El mal entrenamiento del personal, eso también es un factor importante. Muchas veces en los laboratorios uno piensa que, bueno, que como ya es ya es un tecnólogo químico de la generación del 2021, que surgió a la pandemia, va a saber de todo, pero no, muchas veces no, en realidad hay que entrenar ese personal y no dar por entendido cosas básicas como recibir una muestra y qué hago con una muestra que una vez que reciba, porque son cosas que suceden en el laboratorio. Un laboratorio de análisis uno piensa, voy a ser analista estrella y voy a ser el mejor analista, pero muchas veces terminás recibiendo muestras, poniendo etiquetas, llenando papeles, o como me tocó hoy a mí, tuve que ir a muestrear, sacar muestra de un lugar, cosa que habitualmente no hago, y me lleva el doble de tiempo que una persona que está habituada a eso. Entonces el laboratorio no es solamente hacer análisis muchas veces, y está bueno hacer lo otro. Así que bueno, preparación de la muestra, obviamente, reducción del tamaño de la muestra, si tomo de lugares que no debería tomar, si no lo homogenizo bien, eso me va a dar resultados que no van a ser fiables. Y bueno, y el método de muestreo, o sea, la técnica que utilicé para el muestreo, si no es la adecuada, obviamente, si el equipo que utilizo no es el adecuado, y bueno,
Y nuevamente el tema de los registros, que está como medio encadenado al tema de los errores personales, como es el tema sobre todo los registros de análisis, cuando hay muchas muestras, bueno, ¿dónde registro? Estuvimos hablando de esto un poco en los procedimientos estandarizados y en las buenas prácticas de laboratorios, que antes se estilaba mucho utilizar un cuadernito donde se anotaba todo, pero si ese cuadernito un día se le cae, más hoy en día en pandemia, una botella de alcohol 70 vas a perder todos los registros, entonces está bueno tener registros separados, ordenados, bien. Entonces, bueno, eso es fundamental de tener en cuenta. O sea que las causas, yo siempre digo, bien, con el tema de la causa y las fuentes de errores en un análisis o en el laboratorio en sí, cuando pasa que no nos da algo, no es porque mágicamente vino alguien o vino un fantasmita o vino un enano mágico y hizo que no nos diera. Habitualmente pasan este tipo de errores. Un mal tratamiento de muestra. Algo bien simple que pasa en el laboratorio es si uno le dicen que el análisis se hace en ciertas condiciones de pH, en un rango de pH, uno tiene que verificar ese rango de pH. Es uno de los errores más típicos en el laboratorio, no esperar que se enfríe o lo que fuera. Bien, las cosas en el laboratorio habitualmente tienen causas asignables. Muy rara vez tiene una causa que no sea asignable. Bien, entonces, transporte y conservación de la muestra. Obviamente vamos a necesitar un envase. Bien, ¿y cuál es la función del envase? Es trivial, obviamente es proteger a la muestra de daños mecánicos durante su transporte. Piensen en los maples de huevo. Bien, yo tengo prohibido en mi casa transportar los maples de huevo porque habitualmente se me rompen siempre los dos de la punta, no sé por qué, los apoyo ahí. Proteger de contaminantes exteriores, eso no es menor. Y obviamente evitar pérdidas de la muestra. Y no pérdidas porque se me escapa por la tapa, lo cerré mal o ese tipo de cuestiones, sino también vamos a ver que uno selecciona el envase en función del análisis que va a realizar de la muestra que uno transporta, porque hay analitos que son permeables a los envases y lo perdemos, ¿bien? Obviamente que la muestra recogida tiene que ser un recipiente adecuado, tenemos que ver esa naturaleza del envase, o sea, las características físico-químicas, ¿bien? Obviamente que ese envase también que vamos a utilizar tiene que ser un envase que sea cómodo de transportar. Hoy en día en muestras de agua se utilizan muchas bolsitas que tienen un cierre que vos cerrás así y se mantiene ahí, son prácticas de manejar, esas son bastante resistentes, son prácticas de poner en una conservadorita, también al ser plástico, bolsas plásticas también, el tema del control de la temperatura es mucho mejor porque se enfrían mejor de alguna manera. Y la naturaleza del envase, lo que yo le decía, bueno, hay analitos o hay muestras que reaccionan con el envase y no podemos justamente utilizar determinados envases para determinadas muestras. Bien, a ver, los envases más utilizados son o vidrio o plástico, bien. ¿Cuáles son las ventajas del vidrio? Sobre todo el vidrio se utiliza por el tema de que se puede esterilizar, es fácil de limpiar, son inertes, salvo a base fuerte, o sea que bueno, las desventajas son el costo que tiene el vidrio, habitualmente es caro, el peso que genera, eso no es menor, andar cargando una heladerita en el medio del campo con botellas de vidrio, y obviamente que tiene una posibilidad de rotura. El plástico no es, cualquier plástico, no, plástico tenemos de todo un poco, polietileno, polipropileno, policarbonato, cloruro de polivinilo, hay diferentes tipos de plástico, y esos diferentes tipos de plásticos son lo que se utilizan para diferentes tipos de analitos. No puedo decir, esta botella de plástico y pongo esta muestra acá, no, capaz que esa muestra agrede o ataca ese plástico o difunde a través de ese tipo de plástico y no es adecuado, ¿bien? El material obviamente es ligero, muchas veces es duradero y también tiene un costo menor y que uno alguna vez dice, bueno, yo donde trabajo utilizamos frascos de plástico para transportar muestras y vemos que si un momento ya, obviamente lo tratamos de reutilizar y en un momento vemos que ya está medio sucio, además, y vemos que no lo podemos lavar o nos está costando lavarlo, el descarte va a ser mucho más fácil o va a ser menos costoso que un vidrio y es barato excepto el
teflón. Después vamos a hablar en tratamiento de muestra la función del teflón. Y bueno, que el teflón en realidad es una marca registrada. Una vez que, bueno, vamos a transportar esa muestra, uno lo que tiene que garantizar obviamente es la estabilidad y la concentración de la muestra en el tiempo. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera asegurarnos esa integridad de la muestra? Bueno, podemos adicionarle sustancias químicas, o sea, agregarles estabilizantes. Ahora vamos a ver ejemplos le agregamos ácidos, bases o algo que los precipite. Obviamente que el control de la temperatura es fundamental, el tema de la refrigeración. Bien, imagínense sacar una muestra en Artigas en enero, que en Artigas va a haber 50 grados y que esa muestra llegue a Montevideo entre no sé cuántas horas. Hay que custodiar muy bien esa cadena de frío, cómo uno va a enviar esa muestra a Montevideo, si el laboratorio es en Montevideo, obviamente. Entonces hay que tener todo ese tipo de consideraciones. Hoy en día se está utilizando mucho en la gente que va a muestrear hacia afuera, unas conservadoras que tienen que se enchufan al encendedor del auto y bueno, y mantienen la temperatura un poco más controlada. Bien. Obviamente que si son muestras que son fotosensibles hay que controlar la exposición a la luz, o sea, utilizar habitualmente lo que se utilizan envases oscuros, bien, que no le permean la luz, o si no tengo un envase oscuro agarro un papel de aluminio y lo hago así. Un típico ejemplo es la clorofila. Uno cuando va a analizar clorofila tiene que sacar las muestras oscuras, que habitualmente pintamos la botella negra o compramos botellas de negro, o que no entra la luz o le ponemos papel de aluminio, fundamental. Control de la atmósfera, se puede hacer vacío en determinadas muestras, y algunos usos de técnicas de separación, como yo les decía, bueno, se le agrega algo para que precipite, o la interferencia, o que precipite ese analito y quede más estable. El ejemplo más clásico es el sulfuro, que se le agrega acetato de zinc y precipita el sulfuro, y con el acetato, y bueno, y eso es mucho más estable, porque el sulfuro es un gas que se va perdiendo en poco tiempo. Si uno saca una muestra que va a analizar sulfuro, la tiene que analizar inmediatamente o en muy poco tiempo después que sacó la muestra, pero si uno le agrega un precipitante, bueno, y a un pH elevado, esa muestra la podemos analizar varios días después. ¿Dónde vamos a encontrar esa información de qué envase utilizar, qué temperatura se tiene que mantener refrigerada, qué aditivos uno le tiene que agregar durante el muestreo, durante la conservación, y una vez que llega al laboratorio lo vamos a encontrar en las normas técnicas? Bien, habitualmente las normas técnicas al principio, de cada método, o si es un compendio de normas técnicas que trata más o menos de lo mismo, como puede ser el APA, o sea, el estándar métodos, tiene la primera sección, o una sección, en realidad la primera sección habla todo el tema de calidad, cifra de méritos, ese tipo de cuestiones, de cómo informar los resultados. Hay una parte que vamos a ver los ejemplos ahora, bueno, de tipos de envase y eso que vamos a utilizar. Siempre lo vamos a encontrar ahí. Y obviamente que cuando uno va a un método analítico especial, la de QO, Cromo o lo que fuera, o SST, le va a especificar un poquito mejor ahí. Bien. Una vez que uno transporta la muestra y piensa que le agregó lo que necesitaba agregarlo y va a llegar al laboratorio, bueno, uno tiene que ver las condiciones de almacenamiento. Bien, no es tirar la muestra sino más, que bueno, hay que ver cuáles son las condiciones, y eso va a depender obviamente de las propiedades de la muestra y de las propiedades del analito que uno quiere justamente analizar, y hay que tener en cuenta obviamente la temperatura. Ahí entra en juego los tipos de heladera que uno tiene en el laboratorio. Bien, hay heladera, uno puede llegar a utilizar las heladeras que uno se compra en Carlos Gutiérrez tranquilamente, las heladeras de casa, pero después hay heladeras, bien, de conservación de muestras, que son heladeras para laboratorios químicos, que estamos hablando de heladeras que pasan a valer, ¿no?, $10.000 o algo por el estilo, por el hecho que te mantiene estable la temperatura, no tiene ciclos de temperaturas, de descongelamiento y ese tipo de cuestiones. Bueno, si es crítica la conservación la conservación obviamente de la temperatura, o el control de la temperatura, uno tiene que invertir en ese tipo de instrumentaciones. Y obviamente que si uno va a acreditar el método y es sumamente el control de la temperatura, uno va a tener que tener controles de temperatura, y esos controles de temperatura uno le va a tener que hacer la calificación al controlador, a la heladera, lo que fuera. Todo está enrabado con todo lo que hemos visto. Bien, otra parte importante a controlar es humedad. Bien.
obviamente la humedad puede contribuir a la degradación, a posibles transformaciones no deseadas. Bien, eso puede suceder en muestras que después uno va a analizar, pero también uno lo puede pensar a nivel industrial. Yo trabajaba en un lugar en donde había muestra que había una cámara especial de humedad controlada y temperatura controlada, o sea que es sumamente importante, si no la muestra se desestabiliza y ya no es lo que nosotros queríamos. Bien, la temperatura habitualmente, el 95% de los casos es mayor estabilidad a bajas temperaturas, y obviamente el tema de la luz, hay elementos que pueden producirse reacciones fotoquímicas y pueden cambiar la composición de la muestra. Bien. Si hablamos de cómo es de muestras acuosas, generalmente se mantiene entre 2 y 4 grados, y es poco tiempo. O sea, poco tiempo estamos hablando de repente de un mes o 15 días, algo por el estilo. Nuevamente, la norma técnica, el método te va a decir cuánto tiempo la puedes conservar, y es estable y a qué temperatura. Si son muestras biológicas y uno la quiere conservar por determinado tiempo, habitualmente se aconseja conservarlas. Bien. Y algunas veces, lo que yo le decía, las muestras estas biológicas, si se va a conservar por mucho más tiempo, habitualmente se guardan en nitrógeno líquido, se pueden ser liofilizados, o sea, le sacan todo el tema del agua para conservar esas muestras biológicas. Hay algunas muestras que hay que mantener una temperatura adecuada, una temperatura, no sé, de 20 grados. Bueno, para eso hay estufas, hay incubadoras, bien, hay diferentes tipos de instrumentación para eso. Y nuevamente, volviendo un poco todo al tema este de que hablamos de la calidad en el laboratorio, el tema de los equipos, bueno, dependiendo para qué se le utilice el equipo, es el control meteorológico que va a tener. Yo le decía, bueno, si es un heladero donde guardo el tupper para la comida, no le voy a hacer ningún control meteorológico. O para guardar frasquitos de reactivos y eso, que bueno, que dice que no sea temperatura ambiente, no pasa nada. Pero bueno, si son muestras que tengo que controlar que estén entre 2 y 4 grados, ya es una cosa. Una estufa para secar material volumétrico es una cosa. Una estufa para secar sólidos, para hacer los SST que vimos el otro día en el práctico, que tiene que estar a 103 grados, pero mientras que sea peso constante no pasa nada, bueno, el control va a ser diferente. Pero si es una estufa que hay que controlar estrictamente, que no supere los 80 grados, sea, no sé, porque por ejemplo van a analizar mercurio, si supera los 80 grados se va a perder el mercurio, o alguna otra muestra que hay que estabilizarla a 80 más o menos 1 grado, bueno, el control meteorológico va a ser diferente. Bien, lo más clásico que yo le decía, el tema de las estufas es, habitualmente las muestras se secan a más o menos a 110 grados, muestra que obviamente no se descompongan, no van a poner azúcar, bien, van a agarrar una muestra de azúcar y la van a poner a 110 grados, van a hacer caramelo, después pueden hacer un rico caramelo para decorar tortas y ese tipo de cuestiones, o muestras aceitosas, o muestras de manteca, van a conservar manteca, no la van a secar a 110 grados, ¿bien? Y bueno, y obviamente que cuidado con los compuestos volátiles a la hora de uno tratar de secar esa muestra para analizar, como yo le ponía el ejemplo del mercurio, bien, que obviamente uno no va a calentar la muestra a más de 80 grados, porque si no, cuando vas a analizar mercurio, dices, ¡ay, qué bien estas muestras! No tienen nada de mercurio, y no, porque lo perdiste cuando la calentaste en la estufa. O nos pasaba mucho, no sé este año si nos va a llegar vamos a llegar a hacer análisis de azúcares, le decíamos, bueno, chiquilines, vaya, sequen la glucosa o la sacarosa, y la ponían en la estufa a 110 grados, y cuando la sacaban, la dejaban en práctico al otro, tenían el caramelo hecho. Bien, para eso teníamos una estufa como esa, a 60 grados. Que Quique siempre estaba caliente porque esa estufa la teníamos siempre prendida. Y no, que gasta energía, decía. Y sigue todavía en la casa, me imagino, con eso. Bueno, este es un ejemplo de la APA, la tabla 1061, que dice resumen de requerimientos especiales para toma de muestras o manipulación. Bien, y acá ven que dice, bueno, dependiendo cómo es del tipo de análisis que uno va a hacer, bien, es, bueno, el tipo de envase. La B es vidrio, el P es plástico,
bien, si mal no recuerdo, bueno, dependiendo del análisis, aceite de grasas, acidez, DBO, boro, bromulo, está en orden, bien, te dicen, bueno, ¿qué tamaño mínimo de muestra uno tiene que tomar? Esto estamos hablando para análisis de efluentes industriales o muestras acuosas. Te dicen, bueno, para aceites y grasas, tiene que ser de vidrio, está bueno que sea calibrado por el hecho de que cuando uno toma muestra de aceites y grasas, en realidad tendría que analizar toda la muestra que toma. ¿Por qué? Porque justamente puede quedar el aceite y las aceites y grasas habitualmente es heterogénea la muestra que tiene aceites y grasas, y bueno, y es difícil homogeneizar y tomar solamente una porción. Y dicen que sea de boca ancha, ¿por qué? Porque si usted agarra una muestra que tiene aceite y grasa, le va a quedar pegado en el envase ese aceite y grasa, y bueno, tiene que ser de boca ancha para después pasar al hexano y sacar eso de ahí. Acá les habla del tema de la conservación, bueno, añadir ácido sulfúrico, estos son los conservantes, hasta lograr un pH menor a 2, a refrigerar, bien, y tenés el tiempo máximo de conservación, y el obligatorio, que es el mismo, tenés hasta 28 días después que tomaste la muestra y la conservaste para analizarla. La acidez, bien, tenés que un volumen mínimo, tenés que analizarlas enseguida, bien, y así para todos los ejemplos que veamos ahí. Acá, bueno, acá tenemos el ejemplo del cianuro, que puedes utilizar plástico o vidrio, un volumen de 500, añadir hidróxido de sodio hasta pH mayor que 12, vieron que no siempre es ácido, aparte no está bueno tener cianuro y agregarle ácido, si no nos pelamos todos. Y bueno, acá más ejemplos. Nitrato, bien, el nitrato hay que analizarlo lo antes posible, ¿tá? Porque el nitrato, si la muestra viene aparte con materia orgánica, viene con bichitos, empieza todo el tema de nitrificación y uno comienza a perder nitrato. Bien, pero si la muestra viene clorada, vienen como dice acá, para muestra clorada uno la puede analizar 28 días después, porque cuando uno agrega cloro inhibe todo el tema de los microorganismos que consumen el nitrato. Y cuando preparan habitualmente estándares de nitrato, van a ver que en el APA le dice agregar cloroformo o algo por el estilo para justamente para bajar, para inhibir los microorganismos para que no se coman al nitrato. Bien, también uno puede analizar nitrato más nitrito, pero ven que acá nitrato más nitrito lo que hace es bajar a pH 2, simplemente son diferentes maneras de conservar la muestra. El pH, analizar inmediatamente, ¿tá? Y cuando pasa a los laboratorios, pueden llegar a ver unos informes que, bueno, toman la muestra y hay veces que toman el pH in situ y hay veces que no, y uno tiene que aclarar que el pH fue analizado en el laboratorio, no sé, 2 horas después, un tiempo después, que no fue de inmediato en realidad el pH que uno realiza, porque el pH cambia con el tiempo, que eso es sabido, y más en muestras naturales o, por ejemplo, en efluentes industriales, donde hay un proceso químico atrás, lagunas anaerobias o lo que fuera, que obviamente lo que siguen es actuando los bichos que trabajan, como yo les digo, de alguna manera purificando ese efluente, y eso hace cambiar el pH. O sea, los ciclos de nitrificación, eso hacen cambiar el pH. Bien, y acá lo que yo le decía, abajo del todo, le dice, bueno, ¿qué es refrigerar? Bueno, conservar a 4 grados, en la oscuridad, el P plástico, polietileno o equivalente, vidrio. Acá le dice, acá el BA o el PA, son plásticos lavados anteriormente con 1+1 de ácido nítrico, o sea que uno tiene que hacer una descontaminación de ese material volumétrico, perdón, de ese envase. Es clásico de los metales que uno tiene que hacer una descontaminación para eso o para fósforo. Bien, acá como es el B corta, B larga, el vidrio de borosilicato, bien. BD, vidrio lavado con disolventes orgánicos, o sea, si uno, que no le queda ninguna grasa, ningún residuo orgánico, porque uno justamente va a analizar residuos orgánicos, bien. Entonces, no es tan sencillo el tema del muestreo. Otro clásico ejemplo es el tema del fluoruro. Cuando uno va a analizar fluoruro, siempre va a utilizar envases de plástico, y después cuando uno analiza fluoruro en el laboratorio va a utilizar matraces Erlenmeyer de plástico, pipetas de plástico, va a utilizar todo de plástico porque el fluoruro ataca el vidrio. Bien, entonces, bien, hay que tener cuidado con eso. Bien,
Entonces, tratamiento de muestra, dijimos, preparación de la muestra, puede ser todo el tema de la trituración y la molienda, o sea, reducción de ese tamaño de partícula. Después viene el tema del cribado, que el cribado es lo mismo que el tamizado, por alguna manera uno criba, hace un tamiz. Después viene el mezclado de eso, o sea, hay que mezclarlo bien, hay que homogeneizarlo bien, y ahí viene la reducción del tamaño de la muestra. Y después vamos a ver, cuando veamos algún teórico ya de humedad, vamos a ver el tema de la humedad, y bueno, si es un agua esencial y no es, o no esencial, si hay que secarlo o no secarlo para expresarlo en base seca o base húmeda, o también muchas veces un parámetro de calidad de las muestras es la cantidad de agua que tiene. Imagínense un aceite dieléctrico, es fundamental saber el contenido de agua que tiene, o cuando uno va a utilizar un aceite sulfitado o sulfatado por un proceso químico para preparar, yo qué sé, lo que fuera, es sumamente importante la cantidad de agua que uno agrega en ese proceso químico que puede venir con ese aceite, hay que determinarlo. ¿Tá? Porque obviamente que el secado es mucho más sencillo en muestras sólidas que si trae un aceite, cómo le saco el agua al aceite. Bien, y bueno, está. Hay que tener todo ese tipo de consideraciones. Reducción de tamaño de partícula y de muestra, dijimos, bueno, vamos a tener la muestra bruta, la vamos a moler, la vamos a triturar para disminuir ese tamaño de partícula, la vamos a mezclar, la vamos a cribar para tener un tamaño de partícula homogéneo. Recuerden que lo que nosotros siempre queremos analizar, quiero que sea homogéneo, o sea que después que hagamos todas estas operaciones preliminares, bien, vamos a tratar de tener una muestra homogénea en forma de polvo y menos de 1 kilogramo, y yo le sumaría acá, si es importante que esté seca, tiene que estar seca esa muestra. Bien. Trituración o molienda, bien, para macromuestras o trozos grandes, bueno, esto son diferentes cosas que podemos utilizar, un triturador de martillos, un molino de martillos, un molino de cuchillos que es como una licuadora, un molino de platos, bien, eso dependiendo del tipo de muestra que uno va, no es lo mismo triturar una roca que un grano o lo que fuese, bueno, es el tipo de equipamiento que uno va a utilizar. De esto nosotros no le vamos a preguntar qué equipo se utiliza, porque yo digo, depende de cada aplicación que se le dé. Bien. En el laboratorio nosotros contamos con ahora vamos a hacer un molino de bolas para reducir el tamaño de partícula, y cuando tenemos que hacer algunas reducciones de tamaño de partícula en especial, llevamos la Moulinex 3 en 1 y hacíamos ahí la reducción procesamos granos y ese tipo de cuestiones ahí. Bien, molino martillo simplemente es como un dato para ustedes, se utiliza para materiales de dureza blanda, ¿tá? Con grado de dureza de 2 a 5 mos, a lo último a veces hay una transparencia con los grados mos de dureza. Como dice, las aplicaciones comunes son triturado carbón, piedra caliza, selenita, escoria, especialmente si deben ser pretrituradas grandes cantidades de muestras. Esto está pensado sobre todo para el tema de minería y ese tipo de cuestiones. El molino de martillo, como bien dice, son martillos que van golpeando la muestra y van moliendo esa muestra de a poco. Después tenemos lo que yo le decía, el molino de cuchillas, no es más ni menos que una licuadora, por decirlo de alguna manera. Y el molino de bolas es, no sé si tenía un videito, no. El molino de bolas, a ver si me gusta ver de acá, el molino de bolas. ¿Cómo es que funciona el molino de bolas? Hay molino de bolas obviamente para el laboratorio, que es lo que nosotros tenemos, hay molino de bolas obviamente a niveles industriales, como puede ser eso, para reducir el tamaño de partícula. Bien, entonces, se utiliza para material obviamente quebradizo, no vamos a poner hojas de planta ahí adentro para molerla, porque no vamos a lograr nada. Podemos moler obviamente hojas de planta, lo que se hace es un tratamiento que se la pasa por nitrógeno líquido, bien, y de ahí se muele, bien de película esa que dejan a la persona fría o lo que fuera frío y después lo tiran y se rompen pedacitos. Bueno, lo mismo, congelan con nitrógeno y después muelen ese tipo de... Es muy determinator ese tipo de cuestiones que yo le estoy hablando. ¿Cómo funciona el molino de bolas? Ponen la muestra ahí adentro, obviamente que tiene que ser quebradiza, y bueno,
y se rompe o se fractura mediante dos ciclos o dos formas. Uno es el ciclo de cascada, o sea que lo que hace es, eso comienza a girar, a girar, a girar, y obviamente que las bolas van cayendo, ¡plac! Y cuando van cayendo con el material y entre el propio material, eso va rompiendo el material por golpe. ¿Bien? Y después está el cisalle, que es de alguna manera interior. El cisalle es como el rozamiento. Cuando roza la bola, ¿tá? El que estamos utilizando roza contra el material y roza contra la carcasa. Eso es el cisalle. Bien, por eso se utiliza un molino de bolas para que de tal manera que siempre esté contra la pared de la carcasa el material, para que rompe por cascada y por cisalle. Y obviamente el tamaño de las esferas va a depender del tamaño de partícula que uno lo quiera tener, y el material de las esferas también va a depender de de la dureza de lo que estemos, obviamente, analizando. Hay esferas de vidrio, o sea, como las bolitas, hay esferas de acero, hay esferas de otro tipo de metales que, bueno, dependiendo de lo que nosotros queremos moler, de la dureza sobre todo, es el material que vamos a utilizar. Bien, trituradora de cono. Bien, la trituradora de cono es, de alguna manera, el viejo y querido mortero, pero a una escala mucho más industrial. Obviamente que el material es lógico, como yo les digo, es de razonar, es obviamente que el material que nosotros estamos utilizando, del implemento que estamos utilizando para moler, tiene que ser más duro, tiene que tener una escala de dureza más grande que el que vamos a utilizar. Bien, no sé por qué esto va y viene. Está como medio mal la transparencia esta, pero disculpa. Después igual vamos a ver el tema del mortero, el tema del material a utilizar, el molino de cuchillo. Yo le dije, bueno, no es más ni menos que como es que una licuadora. Entonces lo que va a hacer el molino de cuchilla, por el efecto de rotor y diferentes tipos de cuchillas, y diferente material, va a triturar ese tipo de cuestiones. El molino de corte, bien, lo que hace el molino de corte, como dice ahí, pasa por una malla donde va a ser un corte, y nuevamente por lo que se llama cizallamiento, o sea, por fricción, va a ir cortando y triturando esa muestra. Eso, chiquilines, se lo paso medio por arriba porque hay mucho variedad de tipos cómo es, de maneras de moler y triturar esa muestra. Pero sepan lo que yo les decía, también lo voy a pasar por arriba, que lo importante es reducir el tamaño de partícula, y que el implemento que nosotros estemos utilizando para reducir el tamaño de partícula, o sea, haciendo esa trituración, esa molienda, vamos a tener que elegirlo en función de la dureza que tenga el material y del tamaño de partícula que nosotros queremos lograr. ¿Bien? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. El tema para pequeñas cantidades de muestra, el tema del mortero. Bien, el material del mortero es fundamental. Son muchísimo más caros los morteros de ágata que los morteros de cerámica. ¿Tá? Si ustedes han trabajado con un mortero de cerámica en el laboratorio, saben que ese mortero se va desgastando y va generando como porosidades, y cuando algunas veces muelen algo que es colorido, van a ver que queda como absorbido en el propio material, bien, del mortero, y eso es una fuente de contaminación para lo que yo venga a morterear después. ¿Tá? Los morteros de ágata no son como más lisos, más duros, y obviamente no genera esa contaminación que nosotros podemos llegar a tener a la hora de moler. Bien, entonces, bueno, no se utiliza cualquier mortero en cualquier situación, sino que va a depender de lo que estemos mortereando. Los morteros de ágata, nuevamente, son mucho más resistentes al desgaste, ¿tá? Y lo que yo les decía, nos garantiza resultados mucho más neutros, porque justamente al no desgastarse, no quedar material contaminante en la superficie, para futuros morteriadas, por decirlo de una manera, no va a haber contaminación cruzada, como se llama. Algunos tipos de equipos que pueden llegar a encontrar en los laboratorios son los molinos planetario bolas, el molino de
morteros, son diferentes tipos de cosas que pueden llegar a entrar en el laboratorio. Bueno, está. Esto también lo voy a pasar por arriba, chiquilines, porque quiero llegar a... ¿Dónde está? Acá. Al cribado y a la tamización. Bien, dijimos, bueno, una vez que nosotros reducimos el tamaño de muestra, bien, hay que tomar de esa reducción del tamaño de la partícula de muestra, tomar partículas homogéneas. ¿Y cómo se hace eso? A través de cribado y tamización. Podemos hacerlo de una forma bien sencilla en el laboratorio, de tener un colador o comprar mallas. Uno va y compra mallas de diferentes que dice tamaños de partículas que uno quiere lograr, 2 micrómetros, 5 micrómetros, 10 micrómetros. ¿Tá? O puede comprar estos que son profesionales, estos cribadores profesionales, estos tamizadores profesionales, en donde ponen obviamente diferentes discos, ¿tá? De diferentes tamaños de malla, y uno separa por diferentes tamaños de partículas. O sea que obviamente que pone la muestra por encima, esto es como un agitador, de alguna manera un shaker, eso va a agitar, va a agitar eso y va a lograr que se separen los tamaños de partículas. Obviamente van a quedar las partículas más grandes arriba y las de tamaño más bajo van a llegar al disco más chico, y bueno, y ahí uno puede justamente tener diferentes tamaños de partículas, y hay análisis, físicos sobre todo, que interesa saber, bueno, la diferente distribución de granulometría que puede llegar a haber en un suelo o en una materia prima a utilizar. Obviamente que la reducción de tamaño de muestra para líquidos y gases es muchísimo más fácil, porque simplemente lo que uno hace es homogeniza eso, que es más fácil de homogenizar, y toma una submuestra de eso. Para sólidos, es necesario reducir el tamaño de las partículas del producto antes de volver a mezclarlas y a obtener una submuestra. O sea que cada vez que yo voy a obtener una submuestra, de alguna manera voy a tener que reducir el tamaño de partícula en el medio. Nuevamente, recuerden, cuanto más heterogéneo, más muestra voy a tener que tomar, más pasos preliminares voy a tener que hacer para ir reduciendo ese tamaño de partículas y tamaño de muestra para llegar a un tamaño de partícula homogéneo, que es el que voy a analizar. Bien, y después viene el tema de la mezcla. Bien, cómo nosotros podemos mezclar, o dice, la mezcla completa de los materiales sólidos es esencial para asegurar la distribución al azar de los componentes de las muestras analíticas. Es lo que yo le estuve hablando un poco en la clase anterior, que espero que lo llevemos a ver en el laboratorio, que teníamos una sal de alimento ganadero que tiene diferente tamaño de partícula, y lo vemos a ojo, y es sumamente importante homogenizar eso justamente para tener la misma composición de lo que voy a analizar, de lo que realmente, o sea, de la muestra que yo quiero tomar una decisión. Porque, por ejemplo, quiero determinar la cantidad de sodio en esa muestra, y uno ve los granitos de sal, perdón, de cloruro de sodio diferenciado del otro, que es un polvito, un polvillo. Entonces, bueno, si uno lo deja esa muestra estacionada en el tiempo, obviamente que se comienza a separar y queda. Entonces uno lo tiene que mezclar bien. Bien. En el laboratorio la manera más fácil de hacerlo es deslizar la muestra sobre un papel eso satinado, bien, y mezclarlo ahí con ese papel satinado, o sea que tiene un buen movimiento y lo mezclamos bien. O si no, también podemos mezclarlos con un molino de bolas o un mezclador tipo B. Los mezcladores tipo B, lo que se hace, se pone a un lado y el otro la muestra, y eso va girando bien, y eso al girarse se mezcla. Entonces, bueno, y a su vez hace, una vez que uno mezcla, abre las dos compuertas, o en este caso directamente deposita la muestra acá, hace lo que se llama el cuarteo de la muestra. Bien, que el cuarteo de la muestra ustedes ya lo habrán hecho, bien, esto es bien arcaico, por decirlo de una manera. Lo que se hace es, obviamente uno va a moler la muestra, la va a homogenizar bien, la va a poner en un papel, y acá nuevamente, cuanto más heterogénea sea esa muestra, más cantidad de muestra va a tomar, y va a tratar de homogenizarlo de alguna manera, y se llama cuarteo porque tomo cuartos, la divido en 4, y ahí lo que hago, tomo los cuartos opuestos y mezclo los cuartos opuestos, me quedo con esos cuartos opuestos, lo mezclo nuevamente
y analizo eso, o si veo que la muestra es grande todavía, hago otro cuarteo de esto. Y este es el famoso cuarteo, y es una manera bastante aleatoria de reducir el tamaño de la muestra, el famoso cuarteo. ¿Bien? Esto es lo que se hace en los cuarteos en el campo, que se hacen con las palas, en el laboratorio cuando hacemos las famosas tortas y hacemos con una reglita, hacemos nuevamente el cuarteo, tomámoslo al azar, me voy a quedar con este cuarto lo mezclo y analizo eso, o hago un cuarteo nuevamente y lo otro lo descarto o lo pongo separado. Bien, hay cuarteadores, ¿tá?, que ya son un poco más pro, en donde uno pone la muestra acá y ya separa en 4 o 5 la cantidad de bandejas que uno quiera, o en este caso que cuando uno pone acá, en realidad, más que cuarteo, se va a dividir en 2 bandejas, pero uno pone la muestra acá y esta parte de acá va para este lado, esta parte de acá va para este lado, y bueno, y acá tiene dividida la muestra y puede nuevamente poner la muestra acá y hacer un cuarteo. ¿Bien? Entonces, bueno, después también tenemos el divisor rotatorio, que es de alguna manera lo que hace es como un cuarteo también. Esto va a estar rotando todo el tiempo y bueno, de manera aleatoria va a ir depositándose muestra en cada una de las botellas de forma al azar. Bien, me apuré bastante porque si no, no nos daba el tiempo, pero bueno, yo venía con la idea de dar el otro teórico de tratamiento de muestra. Nuevamente, como yo le decía, conceptos que uno tiene que tener en cuenta de este tipo de teórico que todavía no nos hemos metido en el análisis químico en sí, ya hablamos todo el tema del muestreo, y acá lo importante es sumamente importante la conservación de la muestra, porque la muestra que uno va a analizar en el muestreo tiene que ser representativa de lo que uno tomó, o del objeto de estudio. Y obviamente si esa muestra se descompone en el camino, no es representativa. Bien, para que la muestra llegue en las condiciones favorables o en las mejores condiciones para analizar al laboratorio, uno tiene que tener en cuenta el tipo de envase que va a utilizar, ¿tá?, porque el envase puede interaccionar con la muestra o el analito puede difundirse a través de envase y si lo podemos perder, pero también ese envase tiene que ser práctico, ¿tá? Entonces, bueno, tiene que ser práctico, cómodo de llevar. También tiene que ser práctico a la hora de guardarlo como es en la heladera. Pasa mucho que uno compra envases y de repente las botellas paradas no entran en la estantería que yo tengo, también tengo que tener en consideración eso, ¿bien? O si las puedo meter acostadas sí o no. Obviamente que también si hay que tener un control de temperatura, uno va a tener que tener algún dispositivo para controlar esa temperatura, sea, llámese heladerita y compro hielo y machaco hielo y pongo hielo ahí, o pongo los packs esos de hielo, donde vienen los medicamentos, si uno utiliza esos hielos ahí, también eso uno lo va agarrando con la experiencia, porque la idea es que el hielo esté en contacto con el agua, la clásica es mezclo agua con hielo y le pongo cloruro de sodio para que se mantenga la temperatura más baja, puedo hacer eso también, pero bueno, sí es importante monitorear la temperatura, hay que considerarlo, pero bueno, la temperatura es un factor a tener en cuenta a la hora de transportar una muestra, y ni que hablar a la hora de conservar una muestra en laboratorio. Y también para que sea representativa y para que no se agrade esa muestra se puede agregar estabilizante o conservantes. Y ahí va a depender también del analito en sí, que uno quiere justamente analizar de la muestra, si le agrego ácido, le agrego base, si lo precipito, no lo precipito. El tipo de envase que estuvimos hablando, que vieron que para aceites y grasas, como tenemos que analizar todo, está bueno que sea graduado porque tengo que analizar toda la muestra. Bien. Muchas veces lo que se hace si no es graduado para el tema de aceites y grasas, uno, bueno, agarra el frasquito, le hace una marquita con un dry pen, bien, saca toda esa muestra, la analiza, después la llena con agua, y después esa agua la pone en una probeta y saca el volumen que uno analizó de esa muestra. Tiene que ser de boca ancha para sacar la grasa que quedaba ahí pegadita. Luego hay que considerar, bueno, una vez que llega al laboratorio, bien, cómo le debe conservar. No vamos a entrar mucho en detalle, pero hay que tener en cuenta el tema de los errores, la trazabilidad de la muestra, el buen etiquetado. Y bueno, y si son muestras sólidas o muestras un poco más complejas, bueno, hay que reducir ese tamaño de muestra, ese tamaño partícula. ¿Cómo lo hago? Con triturado.
y ese triturado, bueno, el equipo que voy a utilizar va a depender de la dureza del material y del tamaño de partícula que quiero lograr, ¿tá? Y obviamente de los costos económicos que uno puede llegar a asumir a la hora de hacer trituraciones y molienda de muestra. Luego voy a tener que separar de una manera por tamaño de partícula, y eso lo voy a hacer a través de un tamizado y un cribado, y ahí puedo utilizar cribadores o tamizadores automáticos que ya me separa para ver los diferentes tipos de granulometría, o si no, colador, va colador con una malla que sé que el tamaño de partícula que pasa son de 2 micrómetros, y le doy a eso. Bien, y ahí uno tiene que reducir el tamaño de la muestra, y ¿cómo lo va a hacer? La forma más fácil y más conocida y habida por haber, bien, es a través del cuarteo. Bien, y siempre el objetivo es que la muestra sea representativa de lo que tomé, que no se me descomponga en el camino, y cuando yo llegue al laboratorio reduzca ese tamaño de partícula y ese tamaño de muestra de tal manera de tener una muestra homogénea que sea fácil de analizar. Y la clase que viene vamos a ver justamente, bárbaro, supónganse que voy a analizar el contenido de plomo en suelo. Bárbaro, tengo sequé el suelo, lo tengo sequito, lo molí, lo tamicé, lo cuartié, tengo mi gramito de suelo todo divino, un polito bien finito, bien homogéneo. Bueno, lo tengo que meter adentro de una solución atómica o una espectrometría molecular visible. No van a agarrar el polvo, ese que tiene lo van a tirar dentro de una cubeta y van a medir eso. Bueno, hay que hacer un tratamiento de muestra para que eso pase a ser una solución líquida que pueda, por ejemplo, hacer un desarrollo color o meterlo dentro de una solución atómica y medirlo. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene, tratamiento de muestra, cómo hacer diferentes tipos de ataques a la muestra para tener soluciones bien límpidas que nosotros podemos llegar a analizar. Y también es, bueno, una muestra que viene, es una muestra acuosa, pero es una muestra acuosa que está llena de ramita o de musgo o de materia orgánica. Hay que eliminar esa materia orgánica para analizarla, porque de repente hay los analitos que uno quiere analizar, valga la redundancia, están formando complejos con esa materia orgánica, o simplemente la materia orgánica es una molestia a la hora de, no sé, hacer un enrase, o nos puede dar cierto tipo de heterogeneidad en la muestra, y eso es lo que nos vamos a dedicar a ver la clase que viene. Y nuevamente un concepto bien grande con este tema de las operaciones preliminares. Vieron que transportamos, que conservamos, que la temperatura, que molemos, que cribamos, que tamizamos, son muchas operaciones que uno hace en el medio. Entonces la fuente de errores de esos habitualmente son mucho más grandes que la fuente de error que tiene de poner y sacar una cubeta dentro de un instrumento. Entonces, bueno, hay que considerar ese tipo de cuestiones y esos factores que nos pueden influenciar en el error total del análisis. Bien, chiquilinas y chiquilines, lo que hacemos, la clase que viene, vamos a retomar con